Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar atendiendo esta sesión informativa. Les agradecemos mucho su disponibilidad. Por ahí pueden ver mi pantalla. Bueno, con gusto vamos comenzando. Bienvenidos a todos a esta sesión informativa llamada La inteligencia artificial en la experiencia al cliente. Es un evento relacionado con todo el movimiento promocional que ejecuta nuestro programa Brand Customer Experience de parte de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y el área Executive Education. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Melissa Sánchez y pues no me queda más que presentar a nuestro exponente del día de hoy. O sea, les voy a presentar a Fernando Sierra. Fernando es líder académico y gerente global de Mercadotecnia y Comunicaciones en Sumitomo Heavy Industries, profesor de cátedra en EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Él está enfocado en crear soluciones creativas a problemas complejos, desde cuestiones locales hasta retos globales, teniendo en cuenta las diferencias culturales y el contexto de cada persona y organización. A través de la formación y el liderazgo de equipos de excelencia para lograr cambios sostenibles y duraderos en beneficio de cada organización y sus grupos de interés. Ha trabajado con más de 120 organizaciones y más de 1,000 personas dentro de empresas líderes y universidades de clase mundial en América, Asia y Europa en temas como branding, marketing, comunicaciones, gestión del cambio, transformación digital, experiencia del cliente y estrategia empresarial. Entonces paso el micrófono a Fernando Sierra para que pueda dar inicio a esta presentación, a este tema que tiene preparado para todos nosotros. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Melissa. Un placer poder estar en contacto con todos ustedes. Y como bien menciona Melissa, el día de hoy vamos a enfocarnos en ver algunos de los aspectos que tienen que ver con la inteligencia artificial en cuanto a la experiencia del cliente. La experiencia del cliente es uno de los conceptos más transversales que nosotros podemos palpar, sobre todo cuando queremos hacer cambios significativos en las organizaciones. Es por ello que es muy importante que tengamos en consideración todo lo que está alrededor de este ámbito y lo más importante, entender que necesitamos sí o sí generar una personalización. Una cosa importante, sobre todo cuando estamos hablando de la experiencia del cliente, es la experiencia del usuario. Y esta está intrínsecamente relacionada con todo lo referente a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos grandes áreas de oportunidad en las organizaciones. Normalmente no podemos o no sabemos desarrollar una estrategia omnicanal bien dirigida y esto se debe a muchas razones. La principal de ellas es que trabajamos normalmente en silos. Cada departamento trabaja de manera aislada y muchas veces cuando hay una nueva tendencia, en lugar de que sea embebida por todos los departamentos de la organización, lo que se hace un departamento distinto y la interacción suele ser bastante compleja. Entonces, aquí tenemos un claro ejemplo que seguramente ya muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ver, en donde simple y sencillamente el usuario no utiliza los medios que se construyen para él. Y esto lo podemos ver en la mayoría de las plataformas digitales. Un ejemplo muy simple de esto es cuando tenemos la posibilidad de utilizar una app en un dispositivo móvil. Si la app en algún momento te manda a una página de internet, automáticamente no está bien desarrollada. Y no es que sea un problema serio o no, simplemente es un tema de desarrollo. Y eso lo vemos desde empresas pequeñas hasta grandes compañías. ¿Por qué deciden eso? Pues hay muchas razones. Pero si somos estrictos en el concepto del desarrollo de una app, debería ser 100% autónoma y de la misma manera estar conectada con todas las plataformas de la compañía. Entonces es un tema muy extenso. Como ustedes saben, nosotros tenemos un programa que se denomina Brand Customer Experience, en donde vemos muchos de estos conceptos de manera más profunda, pero hoy nos vamos a enfocar al tema de inteligencia artificial. Importante mencionar que la experiencia del usuario, que es un tema que está muy de moda,
Es parte de la experiencia del cliente y no al revés. Entonces, es un tema muy importante. Pero muchas veces estamos hablando de diferentes tecnologías como si fuesen nuevas. Y la realidad es que no. La realidad es que si nosotros nos ponemos a revisar la génesis de muchas tendencias, de muchas tecnologías, lo que nos vamos a dar cuenta es que muchas empezaron hace más de 100 años. Robots, drones, impresión 3D, la inteligencia artificial por sí misma empezó en los 50. ¿Cuál es la diferencia hoy en día? Obviamente, tenemos computadoras mucho más avanzadas, tenemos algoritmos mucho más perfeccionados y sobre todo tenemos fuentes de contacto mucho más fáciles de poder hacer esta interacción. Eso es lo que ha cambiado, pero la realidad es que los conceptos en papel, muchos de ellos ya estaban desarrollados. Los conceptos en pasos iniciales también. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que no estamos inventando el hilo negro, que son tecnologías que muchas de ellas ya se aplicaron, aunque sea de manera acotada, pero se han aplicado. Y aquí podemos ver muchas más. Algunas de los 60, de los 70, y por supuesto que no significa que fuesen implementadas en general. O sea, si hablamos de los drones, ustedes saben muy bien que empezó con tema de milicia, en el caso de los robots también en muchos sentidos por ese lado, pero en general son tecnologías que ya habían existido. Pero muchos de ustedes podrán tener como una referencia más palpable de todo lo referente a inteligencia artificial, estas nuevas plataformas, como lo puede ser ChatGPT, que es de OpenAI, pero existen muchas más y todos los días estamos viendo más y más y más y más. Esto puede ser muy confuso para el cliente. ¿Por qué? Porque no le estamos enseñando cómo utilizarlas de una manera efectiva. Y esto, si a mí me preguntan, puede convertirse en un problema. Se puede convertir en una burbuja que con el paso del tiempo no tenga el impacto que se busca tener. Entonces, es importante siempre tener en consideración el componente de que si vamos a implementar la inteligencia artificial en la experiencia del cliente, tiene que ser con un valor dedicado. Esto significa que no se haga solamente por hacer, sino que tengamos la posibilidad de implementarla con una causa puntual. Sobre todo cuando estamos hablando de empresas B2B o de empresas B2B2C, no es un juego. ¿Por qué? Porque podemos caer en el error de creer, con esto arreglo todos mis problemas y no va por ahí. La inteligencia artificial puede transformar significativamente la experiencia del cliente, como se han de imaginar. ¿Por qué? Porque somos más eficientes, podemos personalizar mejor y sobre todo vamos a tener mayores puntos de interacción si lo hacemos bien. La realidad es que primero tenemos que estar seguros que toda la información que nosotros poseemos es información que esté conectada de manera correcta con nuestras plataformas. ¿Qué significa esto? De nada sirve que nosotros empecemos a implementar algoritmos de inteligencia artificial si la base de datos está desactualizada, si la base de datos tiene información errónea y peor aún, si la base de datos ni siquiera es concurrente con lo que estamos buscando. Entonces hay mucha estrategia que se tiene que implementar detrás de este concepto para estar seguros que va a ser efectivo. Y por supuesto que necesitamos también entender que las interacciones es un tema a tratar, es un tema crítico que se tiene que considerar. ¿Por qué? Porque si nosotros resumimos inteligencia artificial a una interacción con un chatbot, estamos perdidos. Sobre todo porque es una tecnología que, como vieron en algunas diapositivas anteriores, ya tiene muchos años desarrollada y sigue en mejora. Y si me preguntan, es uno de los grandes desafíos. ¿Por qué? Porque es mucho recurso que se pone en el desarrollo de los mismos. Es mucha la información que se tiene que contemplar para poderlos desarrollar y programar. Y normalmente no solucionan las necesidades del cliente porque están hechos para una estructura, para que tú como cliente puedas ir paso por paso, cuando muchas veces lo que necesitan los clientes es una respuesta rápida. Entonces, hay muchos temas que necesitamos considerar. Y hablando de los chatbots y todo lo que tiene que ver con los asistentes virtuales, aquí hay dos conceptos importantes que yo quiero mencionar. Uno, lo que es la automatización de respuestas.
de preguntas frecuentes y simples. Eso claro que es posible, claro que es algo positivo y claro que lo podemos hacer. Pero ¿cuál es el punto aquí? Tenemos que saber diferenciar cuando tenemos una herramienta de chatbot, cómo la vamos a poner en sintonía y cómo vamos a estar seguros de que va a estar enfocada en este tipo de respuestas simples. Por otro lado, un soporte proactivo. Y aquí es lo que muchas empresas han podido tener éxito en el manejo de estas herramientas. Te mandan a conversaciones alternativas, alternas. ¿Para qué? Para que puedas tener una mejor asistencia. Es importante mencionar que debemos de minimizar los pasos. Por más que sea factible poder dar respuestas en un menú infinito, no nos va a llevar a buen puerto si tenemos urgencias de los clientes que no estamos atendiendo. Recordemos, lo más importante es que tengamos a los clientes bien atendidos por cualquiera que sea la vía. Y otra cosa todavía mucho más crítica, independientemente del medio donde hagamos esa conexión con el cliente, tiene que ser transversal. Esto significa que el cliente nos pueda seguir contactando por otras vías. Si se cierra un chat y se pierde la comunicación, estamos perdiendo muy probablemente un cliente. Necesitamos que esas conversaciones queden grabadas, que se puedan compartir por vía electrónica, por correo, etcétera, y que el cliente, independientemente con quién esté interactuando, pueda tener esa comunicación de manera fluida. Por otro lado, la personalización de contenidos. Cuando hablamos de la personalización de contenidos, estamos hablando de algoritmos, obviamente, de recomendación, y esto obviamente es un tema muy sensible porque estamos hablando de que es mediante un historial de navegación y de compras. ¿Por qué digo que es un tema muy sensible? Porque probablemente en países de Latinoamérica no existe una gran regulación sobre este tema, pero si hablamos de China, si hablamos de algunos estados de Estados Unidos como California, si hablamos de Brasil, principalmente en Latinoamérica, o por supuesto en Europa, vía la Unión Europea, pero también en el Reino Unido, vamos a tener que tener mucho cuidado en el manejo de todas estas herramientas para evitar caer en problemas legales. Es un tema muy sensible y que se sigue legislando y que tenemos que tener en consideración. Por eso necesitamos entender que no todo se trata de dar este tipo de asistencia de esta forma. El análisis de sentimientos. Este es un tema que aquí sí quiero hacer una pausa porque es crítico. El análisis de sentimientos o sentiment analysis es un tema que probablemente si ustedes están involucrados o han interactuado con temas de mercadotecnia digital, de recepción de encuestas, saben que es desde lo más básico, que es simple y sencillamente hacer un colectivo de respuestas, hasta temas ya un poco más complejos, como pueden ser lo que viene siendo estrategias de seguimiento o de tracking, vía muchas opciones, vía visual o vía, por ejemplo, el uso de mouse, etcétera. Pero aquí lo más interesante es esto, que sí, aquí sí les puedo decir que la inteligencia artificial es sumamente efectiva. Si ustedes, y les voy a poner un ejemplo de algo que yo he hecho recientemente, recibo más de 2,000 respuestas de temas en comentarios en más de 10 idiomas, y esas 2,000 respuestas en más de 10 idiomas, gracias a herramientas de inteligencia artificial, lo pude descifrar sin necesidad de traducir, sin necesidad de tener que interpretar nada, solamente, y aquí les va un tip que espero que les sirva, tienen que tener mucho cuidado cuál es la directiva que le quieren dar a estas instrucciones, a estos comandos. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, tengo estas respuestas en N cantidad de idiomas y las quiero yo transformar en uno o dos comentarios, o 3 o 10. Probablemente por cómo están diseñadas las herramientas de inteligencia artificial hoy en día, lo que ustedes van a recibir es información muy positiva. ¿Por qué? Porque es muy
vamos a llamarlo, no está hecho para hablar mal de. Entonces, pero si tú necesitas tener una retroalimentación también en negativo, los comandos tienen que tener esa instrucción. De todas estas comentarios, necesito que me hagas un resumen de información no positiva o negativa. Y obviamente hacerlo al revés, hacerlo con información positiva. ¿A qué nos va a permitir esto? A poder hacer una contraposición de conceptos y de ideas. ¿Qué es importante antes de empezar a hacer estos ejercicios? Hacer una segmentación previa, dependiendo del enfoque que queremos establecer. Y por ejemplo, ustedes me pueden preguntar, bueno, ¿cuál es una segmentación previa? Si queremos hacer una división dependiendo países, dependiendo el género, dependiendo los hábitos de consumo, cualquier otra variable que esté en esa base de datos de preguntas y respuestas recibidas, es la manera de que nosotros vamos a tener la posibilidad de hacer esa segmentación. De nueva cuenta, todo empieza en la concepción de lo que estamos preguntando. Es muy importante que el análisis no lo hagamos ya en el paso de vamos a interpretar la información, sino que se haga previamente, que lo podamos hacer desde el momento en que estamos haciendo la generación de la encuesta o de lo que vayamos a preguntarle al cliente. Obviamente, estos patrones nos van a permitir dos cosas. Una, poder tomar acciones, hacer un plan de acción. Pero la más importante es darnos cuenta que independientemente de la interpretación que nosotros podamos tener, estamos pasando un filtro de objetividad hasta cierto punto, porque no es lo mismo que mi interpretación de un comentario sea A, B o C, que es algo muy común si no tenemos herramientas de inteligencia artificial, a que si ya lo podemos hacer de una manera mucho más activa. Por eso es muy importante para este tipo de análisis, sobre todo, les repito, cuando tenemos muchos idiomas involucrados y es increíblemente certero el cómo funciona de una manera correcta. La automatización del servicio al cliente. Y fíjense que estoy utilizando la frase o el concepto servicio al cliente, no experiencia del cliente. ¿Por qué? Porque el servicio al cliente es una interacción. La experiencia al cliente es un sentimiento. Es un sentimiento de satisfacción o de insatisfacción. Entonces, obviamente tenemos que tener las estrategias de servicio al cliente lo más estructuradas para poder ser lo más efectivos al momento de que las implementamos. Obviamente, y perdón que lo repita, pero una de las cosas más importantes es resolver los problemas, sugerir soluciones sobre esos problemas y dándole seguimiento. Como les mencionaba anteriormente, el seguimiento es crítico. Para que una empresa pueda ser exitosa cuando estamos hablando de la interacción del servicio al cliente, necesitamos tener conectados todos los módulos. Si estamos hablando de una tienda en física, el empleado que está teniendo en esa tienda física necesita sí o sí poder interactuar con el cliente de una manera que se pueda hacer un rastreo del cliente, ya sea por medio de su cuenta de cliente o estableciendo en ese momento una cuenta de cliente. ¿Y qué sucede en este tipo de temas? Pues algo muy simple. Estamos hablando de que en este tipo puntual de situaciones, lo que vamos a ver es que si el cliente puede estar registrado e interactuando en cualquiera de las plataformas, no solamente la tienda física, podemos hacer un incentivo y que los empleados de la tienda física puedan tener un beneficio, que puedan tener una retribución, una comisión, a pesar de que la venta probablemente se vaya a hacer en línea a las 2 semanas. Entonces, hay metodologías que podemos utilizar para ligar todos los procesos internos y de interacción con los clientes, que a final de cuentas esto es lo que está relacionado con la mercadotecnia omnicanal. Cuando hacemos análisis predictivos, este es todo un tema, porque obviamente es toda una ciencia y no lo vamos a poder abarcar en este momento tal cual. Pero los análisis predictivos lo que estamos buscando es anticiparnos al futuro. Hay muchas herramientas, entre ellas Future Thinking, que es pensamiento futuro, en donde nos
permitimos ponernos en un lugar de la línea del tiempo donde tenemos la posibilidad de decir, aquí quiero llegar, esto es lo que quiero lograr, y vas retrocediendo en sentido hacia el presente, del futuro al presente, para ver todo lo que se tiene que desarrollar y estar seguros que todas esas actividades que vayamos haciendo estén ligadas a que en el presente podamos empezar las estrategias para llegar a ese futuro deseado. Obviamente, si estamos hablando de análisis predictivos, estamos hablando de anticiparnos a las necesidades de compra. Y estas necesidades de compra es un solo ejemplo, pero lo podemos hacer también de hábitos de consumo en general. Recordemos que por un lado tenemos clientes y por otro lado consumidores. El cliente no necesariamente es el consumidor. Entonces, necesitamos también entender los distintos perfiles. Si estamos hablando de útiles escolares, el cliente es el padre de familia, la madre de familia, y el consumidor, obviamente, son los alumnos, los hijos. Entonces, este tipo de estrategia mental nos ayuda a poder hacer una estratificación adecuada y obviamente identificar los problemas con anticipación. ¿Qué tipo de problemas? Miren, esto obviamente depende de cada organización, pero uno de los problemas más sensibles es todo lo que tiene que ver con los temas logísticos. Como ustedes se pueden imaginar, es el gran desafío de cualquier organización, los tiempos de entrega. Normalmente cuando tu empresa ya está en una cumbre, ya está en un cenit en donde podemos decir, ya estoy en una posición de mercado favorable, normalmente en esos momentos nos damos cuenta de que necesitamos ajustar ciertas problemáticas para minimizarlas relacionados a calidad muy pocas veces, porque en teoría ya eso ya está muy maduro, pero principalmente a temas relacionados con la problemática de tiempos de entrega y todo lo referente a lo logístico. La optimización de la experiencia web o de la experiencia en las páginas de Internet. ¿Por qué es tan importante esto? Por lo que platicábamos en un inicio. De nada sirve que yo tenga una mega página de Internet, que tenga un sistema de automatización genial y que tenga todas las plataformas sabidas y por haber para que el cliente pueda interactuar con ellas, si no estamos mejorando las necesidades de búsqueda del cliente y hacerlas lo más efectivo posible. Suena fácil, pero es de los puntos más críticos y es donde obviamente la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque simple y llanamente hoy en día puede ser mucho más efectivo hacer una búsqueda en un motor de inteligencia artificial que en un directorio como Google, por ejemplo. ¿Y a qué se debe esto? A que obviamente los parámetros de comparación, de información y de análisis son mucho más precisos. Y ustedes me pueden decir, bueno, Google ya lo está haciendo. Sí, ya lo está haciendo. El problema es el siguiente: el nivel de perfección depende muchísimo de la información que se está recibiendo. Y aquí hay un tema muy sensible. Si tú como empresa no tienes la información adecuada o la información que está en línea está desactualizada, es información muy negativa, es información que probablemente no esté en todos los aspectos de comunicación como en las redes sociales, va a ser muy pobre la información que se pueda obtener por parte de un potencial cliente. Entonces, de nueva cuenta, antes de querer inventar el hilo negro, lo que necesitamos hacer es estar 100% seguros que la información que tenemos en línea es la información que queremos que nuestros clientes vean. Que si tenemos comentarios negativos, pues la solución no es borrarlos y desaparecerlos, la solución es contestarlos, darles seguimiento y convertir leads negativos en leads positivos. Lo importante es tener esa conectividad siempre que se pueda. Y por supuesto que también el tema de ajustes dinámicos. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos ir actualizando nuestros portales de Internet de una manera que pueda ser lo más atractivo para el cliente posible, porque no solamente estamos compitiendo con otros portales de Internet de otras empresas, sino también con las redes sociales de nosotros mismos. Entonces, tiene que haber una ventaja competitiva en estos portales para que nosotros podamos hacerlo lo prudente y tener esa interacción deseada. Ya este es un tema que ya está bastante posicionado, que es el tema de reconocimiento de imágenes y voz.
Y obviamente, de nueva cuenta, esto tiene mucho que ver con legislaciones, con puntos en particular que se puedan considerar como sensibles, pero aquí ya se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo conveniente en este tipo de análisis? Pues obviamente tener la capacidad nosotros de entender que vamos a estar compitiendo probablemente si estamos haciendo campañas de comunicación, pues vamos a estar compitiendo con avatares, vamos a estar compitiendo con personas virtuales. ¿Y eso es bueno o malo? Depende. Si a mí me preguntan, mientras no se perfeccione todos esos algoritmos, no es algo que yo recomendaría, porque es muy evidente cuando es inteligencia artificial a cuando es una persona real. Es muy evidente. Entonces, si yo voy a invertir dinero en eso ahorita, si lo voy a hacer a manera de experimentación y desarrollo interno, vale. Pero si lo voy a hacer como un cambio y voy a deshacerme de todo mi equipo de comunicación para tener avatares trabajando, es un tema que yo sí lo pensaría dos veces. ¿Por qué? Porque podemos perder completamente la conexión con nuestros clientes. Tenemos que entender que estas tecnologías están en desarrollo. Entonces sí nos pueden servir, pero hay hasta cierto punto en donde se pueden convertir en un problema muy serio si no las utilizamos bien. Obviamente la optimización de mercadotecnia. Y aquí lo que ya les había mencionado, el tema de la segmentación. Entre más precisa sea, obviamente las campañas van a tener un impacto mayor. Y buscar no solamente esto, sino entender el comportamiento de los consumidores. Entonces, en la medida que podamos hacer este enlace, va a ser mucho más simple que podamos hacer estrategias bien focalizadas. Y obviamente siempre haciendo una revisión manual a manera de prueba. ¿Por qué? Porque puede suceder, y esto también me ha pasado, que nosotros estamos analizando información. ¿Y qué pasa si tengo, voy a decir, 1000 comentarios bastante genéricos y un comentario demasiado puntual, demasiado específico, con demasiados datos y demasiada información a detalle? ¿Qué creen? Ese comentario va a sobresalir aunque tú quieras hacer un análisis general. Entonces hay que tener mucho cuidado porque un comentario puede sesgar un análisis de 100 comentarios. Solo como dato se los digo. ¿Por qué? Porque obviamente el análisis de la manera en cómo lo procesas, la información que tiene más detalle es la que va a dar más énfasis cualquier motor de inteligencia artificial. Y aquí hay una cosa bien interesante. Esto nos da una lección. La información que tengamos en línea necesitamos hacer que sea lo más detallada posible. No si quieren para hacer una campaña en frente del cliente, pero sí que la información que tengamos dentro del contenido que tenemos, ya sea en videos, ya sea en las páginas de internet o en cualquier red social, sea detallada, porque eso lo va a tomar como insumos. No es lo mismo decir, vendo coches blancos, a decir, vendo coches blancos de estas marcas, con estas funcionalidades, a estos precios, en estas ciudades. Entonces tenemos que empezar a ser mucho más descriptivos, porque esa información va a ser la primera que va a tomar los motores de búsqueda. Por otro lado, tenemos un tema muy importante. Estamos hablando mucho de inteligencia artificial, de cómo nos puede ayudar, de cómo va a haber veces que puede ser un gran desafío, pero hay otro tema que tenemos que poner en la mesa, el tema de las generaciones. Las generaciones con el paso del tiempo cada vez son más cortas. Este es una referencia en función de muchos autores. Cada autor te va a dar números distintos, nombres distintos. Esta es mi forma de verlo en base a los análisis que me ha tocado hacer, pero lo que todos podemos estar de acuerdo es que cada vez son más cortas las generaciones. ¿Y esto qué se debe? A que las tendencias de mercadeo cada vez cambian de manera más rápida. Entonces necesitamos entender que este tipo de cambios nos ponen desafíos mayores. Hay dos tipos de tendencias, las que dicen el mercado consume en función de generaciones y la que dice el mercado consume en función de tendencias. ¿Las dos son correctas? Seguramente. Esto es nada más una referencia, no es algo que tenemos que tomar al pie de la letra, pero sí entender que cada vez más
las generaciones van a ser más cortas. Esto quiere decir que va a haber más disrupciones tecnológicas, de negocio y de muchas otras cosas. Entonces es muy importante que tengamos esto en consideración. Otra cosa que también necesitamos analizar son casos de éxitos de experiencia al cliente, porque normalmente las empresas que son líderes son las que van a empezar a hacer los cambios de una manera mucho más tersa y van a poder impactar mejor a los clientes. En el caso, por ejemplo, de Cathay Pacific, esta aerolínea de Hong Kong es una de las que siempre ha estado mejor evaluada. ¿Cuál es la gran diferencia? El seguimiento es mucho más personalizado. Obviamente es una empresa que ha vivido transformaciones como todas las de aerolíneas. ¿Por qué? Porque con la pandemia tuvo que entrar capital del gobierno chino, es una empresa de Hong Kong, entonces eso obviamente tuvo un impacto en la estructura de la compañía, pero lo que sí es importante mencionar es que no dejan de tener este valor y este posicionamiento premium. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que ellos no ven una segmentación de 0 a 100 en sus productos, en sus aerolíneas, en sus aviones. Ellos lo que hacen es, ya nada más por ser mi cliente, ya lo voy a tratar con una calidad superior. Entonces eso hace muy atractivo para tener la lealtad de parte de sus clientes. Obviamente hacen análisis muy concienzudos de los patrones de compra de sus clientes, sobre todo si están registrados en sus plataformas. Y esto también les ha permitido hacer relaciones comerciales con plataformas de restaurantes, por ejemplo, en Hong Kong. Y hasta se puede hacer un enlace de toda esta experiencia de compra para poder hacer que el cliente tenga muchas opciones y que utilice el programa de lealtad en muchas otras experiencias, no solamente en la aerolínea. Entonces, obviamente, este es un tema muy interesante porque está muy basado en la app. Y les voy a poner un ejemplo de cómo estas empresas están tan bien preparadas. Hace un par de semanas tuvimos este apagón tecnológico en donde muchas empresas fueron afectadas. En el caso de Cathay, tenían plan B. Y el plan B no tiene que ser algo fuera de este mundo. El plan B es que tenían un ejército de empleados atendiendo a los clientes uno por uno y haciendo los boletos de abordaje manuales. Entonces, ese fue su plan. Varias aerolíneas en el mundo lo hicieron, otras no supieron qué hacer. Se quedaron esperando que se arreglara el sistema, cancelaron vuelos, perdieron millones de dólares. Y en el caso de Cathay, lo que hicieron fue eso. Entonces, era muy interesante ver cómo ya tenían el plan muy bien definido y no hicieron otra cosa más que lo que se hacía en el pasado. En el pasado los registros eran prácticamente manuales para abordar un avión. Estoy hablando de 20, 30 años atrás. Entonces, ellos simplemente tenían la responsiva bien estructurada de cómo actuar y pudieron seguir volando los vuelos a pesar de todos los problemas tecnológicos que hubo. Entonces, esto nos dice una cosa. La tecnología no está peleada con el servicio. La tecnología no es una necesidad absoluta para dar un buen servicio. Es una mejora, por supuesto. Nos ayuda muchísimo a hacer los procesos mucho más ligeros, más rápidos, más eficientes, pero no es la única forma de poder solventar una crisis. Por otro lado, bueno, su programa de lealtad también lo han ido perfeccionando, lo han ido actualizando y cada uno de los, vamos a llamarle, de los niveles que ellos manejan, tienen referencias muy precisas de la diferencia de un nivel con otro. Entonces, esto obviamente incentiva a que la empresa tenga mayor lealtad de parte de sus clientes. Y cambiando un poco de temas, nos podemos ir a todo lo referente a estas nuevas tecnologías que tienen una referencia ligada a cómo vamos a mejorar toda la experiencia del cliente, cómo vamos a trabajar orgánicamente todos estos cambios que estamos teniendo tecnológicos. Y tenemos, por ejemplo, la realidad mixta, que la realidad mixta no es más que la integración de la realidad aumentada y la realidad virtual. Entonces, cuando tenemos aplicaciones de realidad virtual, normalmente necesitamos un dispositivo adicional a cualquier interacción que ya tengamos.
Y en el caso de la realidad aumentada, lo que realmente estamos utilizando, pues en este caso es un smartphone y obviamente son tecnologías que ya tienen mucho tiempo desarrolladas, pero que tuvieron que tener un punto de quiebre. En este caso fue una app de juego como Pokémon Go para que la gente utilizara la realidad aumentada. Les paso un dato. La realidad aumentada fue diseñada por un técnico, por un científico mexicano hace muchos años, pero nadie la utilizaba. Hubimos algunas empresas que empezamos a utilizarla hace 10 años y fue bastante complejo porque el mercado no estaba conectando con la realidad aumentada. Hoy en día ya es mucho más fácil utilizarla en apps de compras para poder posicionarse, ver dimensiones, proporciones, etcétera. Si hablamos, por ejemplo, de Tesla, y esto aplica para otras empresas, pues podemos hablar también de los coches de manejo autónomo. Esto ya es una realidad en ciudades como San Francisco, como Austin, como Phoenix, en donde ya podemos ver que hay empresas que están trabajando sus servicios de transportación de personas de manera autónoma. Algunas están en fase de desarrollo, pero la realidad es que ya está muy activo esto. Chevrolet lo está haciendo con el Cruise. Waymo, que es de Google, también lo está haciendo con un partnership que tienen con Jaguar, por ejemplo. Pero es algo que vamos a ver cada vez más. ¿Por qué es tan importante este tipo de experiencias? Porque lo que están buscando los proveedores de este tipo de servicios es que las personas, el tiempo que están utilizando en manejar, lo puedan utilizar en consumir contenido en línea. Es más un tema de cómo hago que estén más tiempo en mi pantalla. Entonces, aquí vamos a ver dos tendencias. La eficiencia de no tener que estar 2 horas de tráfico en la ciudad, pero al mismo tiempo va a haber un segmento importante, por no decir que mayoritario, de gente que va a decir sí, pero yo quiero manejar el fin de semana, o yo quiero salir al campo, o yo quiero tener que mi coche tenga la posibilidad de que yo lo pueda controlar, no quiero que el coche me controle a mí. Entonces vamos a empezar a ver un catálogo de diferentes opciones y tenemos que entender que el mercado al final siempre es el que manda. Hay una directriz muy fuerte en la Unión Europea de que para el año 2030 ya no va a haber coches de combustión. Fue tanto la presión de parte de muchos segmentos de empresas y de sindicatos que llegaron a la conclusión de que, bueno, que sean híbridos al menos. Entonces, vamos a ver muchas cosas de ese tipo. Y obviamente todo lo que tiene que ver también con humanoides. Esto es un tema también crítico que necesitamos entender que va a cambiar las cosas. Una cosa que yo lo veo como una crítica, si me permiten, es que muchas veces están diseñados para hacer tareas rutinarias, que lo único que va a pasar es que va a haber mucho desempleo. Sin embargo, hay actividades que me gustaría que los pusieran a hacer, como coladas de acero, como trabajo en minas debajo de tierra, etcétera. Eso sí deberían de hacer los humanoides. Entonces, ahí tenemos muchas áreas de oportunidad en estos temas. Y en el caso de Apple, obviamente esta empresa es sinónimo de innovación. Podemos ver cómo han ido evolucionando en productos, siguen teniendo su producto estrella en todo lo que tiene que ver con computadoras y dispositivos móviles. De nueva cuenta, hay muchos productos que están en adaptaciones, vamos a llamarlo todavía no como se desean, como es el caso del Vision Pro, pero aquí lo importante es entender qué es lo que quiere el cliente. ¿El cliente quiere estar todo el tiempo conectado en este tipo de dispositivos o no? Entonces, no podemos nosotros apalancar toda la estrategia de un negocio a una solución, porque probablemente es lo que yo quiero hacer, no lo que el cliente quiere. Y sí vamos a ver, y sí vamos a ver muchos casos de que el mercado, los clientes, probablemente van a buscar experiencias no tan automatizadas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado siempre, entender este tipo de cosas y entender obviamente que marcas como Apple sí están en este enfoque de este tipo de dispositivos, pero también han llegado a la conclusión de que no pueden de la noche a la mañana volcarse en inteligencia artificial y lo están haciendo por fases. Lo están haciendo en función de aplicaciones muy puntuales para evitar qué cosa, pues que se les vaya todo de las manos, porque ese es otro de los grandes desafíos.
Y por supuesto que es importante entender que todo esto tiene que estar hiperconectado para que sea funcional, que es una de las cosas que también tenemos que tener mucha sensibilidad cuando estamos ofreciendo productos, porque puede pasar que canibalicemos el mercado y que tengamos productos que sean muy similares y que estemos compitiendo entre nosotros. Importante también mencionar las métricas. En el caso, por ejemplo, yo no le voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero lo que viene siendo el Net Promoter Score es una de las métricas. Apple lo utiliza mucho para medir la experiencia que tienen los clientes con los productos. Y obviamente esto nos permite poder hacer una valoración mucho más estricta de cómo estamos posicionados como empresa. De esto hablamos muy a profundidad en el programa, pero sí es importante tener en conciencia que si estamos evaluando y estamos implementando estrategias de experiencia al cliente, tenemos que hacer esta consideración de cómo lo vamos a medir. Y por supuesto, lo que ya les había comentado, que las experiencias sean totalmente transversales y que se puedan medir caso por caso, tanto en empresas como físicas como digitales. El caso de OpenAI. Bueno, aquí lo único que quiero agregar a lo que ya hemos platicado es la nueva sección amarilla. Si ustedes no saben lo que es la sección amarilla porque son muy jóvenes, es lo que es Google, pero en una versión aumentada. Y por supuesto que no es la única plataforma, pero ustedes saben cómo funciona el universo tecnológico. Normalmente el líder toma todo. Entonces aquí vamos a ver una estrategia de posicionamiento muy interesante dependiendo de las empresas. Obviamente con todo el apoyo de Microsoft, eso les da un posicionamiento muy fuerte, pero esto todavía no está decidido. Y lo importante es eso. Lo importante es entender que los clientes nos van a buscar en este tipo de plataformas. No creamos nada más que es para poder hacer una tarea o para poder trabajar específicamente en algo, sino que nos va a permitir poder hacer búsquedas más profundas. Y lo mismo pasa con el desarrollo de imágenes y todo lo que tiene que ver con estos conceptos de inteligencia artificial. Y ya por último, bueno, tenemos Nvidia, que esta empresa obviamente ha crecido mucho, ha tenido mucha volatilidad, como la mayoría de las empresas de innovación hoy en día. Pero aquí lo interesante es, ¿por qué cuando hablamos de inteligencia artificial, la empresa más beneficiada es Nvidia? Por una razón muy simple, porque la inteligencia artificial depende de que cada vez la tecnología tenga mayores capacidades de desarrollo y mayores capacidades de potenciar todo ese almacenaje de información. Uno de los problemas más fuertes con las criptomonedas es que desarrollarlas, hacer todo el data mining, es muy costoso en cuanto a energía. Entonces, este tipo de procesadores y este tipo de desempeño computarizado nos va a servir bastante entre más esté optimizado y por eso es una de las empresas que tiene un impacto mayor. Voy a dejar de compartir y, y te doy la palabra, Melissa. Claro que sí. Bueno, pueden ver mi pantalla. Muchísimas gracias por este tema, Fernando. Sin duda, bastante interesante todo lo relacionado a inteligencia artificial. Ahora vamos a platicar acerca de nuestro programa Brand Customer Experience, del cual Fernando es líder académico. Él, vaya, pues viene siendo la esencia en el diseño de este programa y ahorita vamos a profundizar un poquito más en estos minutos que nos quedan de esta sesión. Recordarles que nosotros pertenecemos al Tecnológico de Monterrey, nuestra Escuela de Negocios EGADE Business School, y con gusto les vamos a platicar acerca del programa. De base, bueno, nosotros manejamos un innovador modelo académico. Dejamos hace muchos años atrás el típico monólogo del profesor al compartir una sesión, al compartir un tema. Nos olvidamos por completo de la proyección o la presentación completamente llena de texto. Ahora nuestras clases, bueno, tienen un modelo académico muy dinámico en donde
tenemos casos de estudio, análisis a profundidad, se invitan a expertos en el tema, se hace mucho team back en cuestión de todo para llevar a cabo la comprensión o dominio de un tema en específico, hay clases colaborativas entre empresarios, en fin, realmente es un modelo académico bastante innovador, bastante moderno. Nuestros profesores, nuestro más grande orgullo, la verdad es que el perfil de nuestros profesores, pues es bastante moderno, es bastante elite, porque tienen obviamente todo el perfil premium de cuestión académica, pero también tienen alta experiencia en la industria que está relacionada con el programa. Esto nos permite poder tener a profesores que trabajan actualmente como consultores, investigadores de temas específicos que tienen que ver con el programa en cuestión. Obviamente nosotros al ser una escuela de negocios o un centro de negocios tenemos validez internacional con todos nuestros programas. Al momento de que tú terminas, cualquiera de nuestros programas se te otorga una constancia y un badge digital, pero ahorita más adelante les voy a mostrar para que lo puedan ver. Y hablando ya específicamente del programa Brand Customer Experience, nuestro objetivo es que podamos tener un valor que nos pueda diferenciar de nuestra competencia. Si tú estás aquí en esta sesión, cosa que te agradecemos, que les agradecemos a todos, sabemos que estás involucrado en alguna temática de marketing, que estás involucrado en la atención al cliente, en el servicio al cliente, que estás interesado en poder tener todas las herramientas actualizadas para poder para poder lograr la satisfacción completa de nuestro cliente. Entonces, bueno, creo que estás en el lugar correcto. Te voy a comentar a quién está dirigido este programa. Está dirigido a dueños de pymes, gerentes directivos de empresas de cualquier tamaño que buscan expandirse, innovar y mejorar en ventas. También para gerentes y directivos de grandes empresas enfocados en la experiencia de cliente, que buscan medir satisfacción, fidelización de clientes, optimizar el ambiente laboral. Y también, ¿por qué no?, para aquellas líderes de organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas que buscan expandir su impacto social y mejorar comunicación con todos sus clientes. Les voy a mostrar un poco del perfil de los participantes que hemos tenido en este programa en ediciones anteriores, para que puedan conocer un poco de los participantes que hemos tenido anteriormente. Y bueno, ¿qué es lo que te llevas con nosotros en este programa? Vas a poder comprender las variables que afectan el valor de la marca. Vas a tener un conocimiento profundo de diversas mejores prácticas sobre la experiencia de tu cliente, herramientas de medición prácticas actualizadas y que vas a poder implementar de manera inmediata en tu organización o en tu empresa. Vas a poder tener un dominio de los términos utilizados en los ámbitos de branding y experiencia de cliente. Este es el contenido del programa. Le puedes tomar screenshot o si no, de todas formas, yo personalmente te voy a hacer llegar a cada persona que se registró para esta sesión, este evento, les vamos a hacer llegar el brochure informativo de este programa. Podemos ver que este programa es un 360. A nosotros nos gusta poder explicar un poquito acerca de este modelo de Brand Customer Experience. Es un modelo distinto. Nos gusta que tenga una estructura bastante bien hecha y bien clara, porque normalmente, si pueden ver el punto 1 o el módulo 1 que se llama experiencia total, normalmente lo vemos al final de este tipo de temáticas. Lo vemos hasta el final y aquí nos gusta arrancar en el programa con esta visión de 360 de hacia dónde queremos llegar con nuestra marca. ¿Qué es lo que queremos que el cliente observe como un total, como un todo, en cuestión de toda la interacción que tuvo con nuestro producto, servicio, con nuestra empresa, nuestra marca, con los empleados? ¿Qué es lo que observa? ¿Cuál es la total experiencia que nuestro cliente obtuvo al estar interactuando con nosotros? Entonces, a veces, ¿por qué lo dejamos hasta el final? Bueno, porque tenemos bastante carga operativa en las empresas, le damos importancia a otras cuestiones, todavía el área de marketing sigue siendo estructurada dentro de un departamento, en lugar de estar haciendo clusters entre diferentes áreas de la organización, entre diferentes tipos de empleados, para poder crear estrategias que lleven a la consolidación de la satisfacción de nuestros clientes. Y bueno, pueden ver que en los módulos se maneja la experiencia de marca,
Si tenemos una marca bien estructurada, bien formada, que tenga congruencia con nuestros valores y objetivos de la empresa, entonces nos hace que no gastemos tanto dinero en marketing, nos podemos ahorrar mucho dinero en esta cuestión. Tenemos también el módulo de experiencia del socio, que bueno, tiene que ver con todos los dueños, los tomadores de decisiones, los que invierten en las estrategias. Tenemos el módulo de experiencia del cliente, tenemos el módulo 5, experiencia del empleado. A veces también nos olvidamos un poquito de la experiencia del empleado. Necesitamos empoderarlos porque son ellos quienes resuelven los problemas de nuestros clientes. Y de ahí sale toda la información de qué es lo que está ocupando el cliente, en dónde estamos fallando. Y de ahí puede surgir un sinfín de información importante y tenemos que prestarle atención y crear una buena estructura para las estrategias. El módulo 6 es la experiencia digital. Módulo 7, experiencia de innovación. Ya sabemos que si no innovamos, vaya, nos alcanzan toda la competencia, nos sobrepasan. Si nos alcanza la tecnología y no estamos actualizados, también nos quedamos atrás. Lo mencionaba Fernando, los cambios digitales, en este caso, hablando específicamente del punto digital, bueno, es cada 3 meses, tenemos que estar al día en cuestión de estar innovando en estrategias y todas las estrategias tienen que estar enfocadas completamente en el cliente. Y bueno, el módulo 8 se llama experiencia del usuario y el módulo 9 tiene que ver con lo que mencionábamos, de que el mundo cambia. Bueno, tenemos que tener la visión a futuro de, ok, en 3 meses cambia, tengo que estar preparado. Tengo que estar listo para que no me alcancen mis competidores o para que no me sobrepasen mis competidores y que mi cliente siempre tenga satisfacción total y que yo pueda estar listo para poder resolver todos esos puntos de dolor o necesidades que tienen mis clientes. Aquí les especificamos cada uno de los módulos. Esta información se las vamos a compartir completamente en el brochure de información. Son 9 módulos en total. Ya conocen a nuestro líder académico y profesor del programa, Fernando Sierra. Tenemos también a Abhishek Nayak, que él es director de Master of Business Analytics en EGADE Business School de Tecnológico de Monterrey. Tenemos a Alfonso Ávila Robinson, es profesor investigador en innovación y emprendimiento en EGADE Business School de Tecnológico de Monterrey. Tenemos también a Eva María Guerra Leal, que es decana asociada académica en EGADE Business School. Esta es la constancia y el badge digital que se te va a otorgar al finalizar este programa. Este programa dura solamente un mes, ahorita vamos a hablar de la frecuencia y horarios, pero para que puedas saber que este es la constancia que se te otorga al finalizar, tiene validez completamente y bueno, también por parte del Tecnológico de Monterrey. Entonces, el badge digital que puedes compartir en redes sociales para poder ahora sí que anunciar al mundo que has concluido este programa con éxito. Tenemos el calendario. Este calendario también se los voy a hacer llegar. Yo les voy a hacer llegar la grabación de esta sesión, el brochure informativo de Brand Customer Experience y este calendario con todas las sesiones del programa. Pueden ver en la parte de abajo, donde dice horarios de sesiones, tenemos los jueves y viernes, jueves de 5 a 8 y viernes de 9 a 12 del día. Nada más tenemos un miércoles de clase que es el primer miércoles. El día que arrancamos el programa es miércoles. Entonces, por eso agregamos por ahí el miércoles, pero el resto de las sesiones son en jueves y en viernes. Esta es la estructura del programa. Va a abarcar del 4 al 27 de septiembre del 2024. El formato es 100% online. Desde donde tú te encuentres, tú puedes conectarte a tu clase y tomar el programa. Dura 36 horas. El programa se imparte en idioma español y esta es la inversión de 60,000 pesos exentos de IVA. Tenemos algunos apoyos y descuentos, tenemos por ejemplo el descuento por pronto pago, tenemos un convenio, un descuento de convenio empresarial, tenemos un listado de varias empresas con las que tenemos convenio y se les otorga este porcentaje de descuento. También a todos los Exapec, bienvenidos todos los Exapec, se les otorga 10% de descuento y si en tu empresa pueden formar un grupo a partir de 5 participantes, se les otorga a cada participante el 20% de descuento. Manejamos varias opciones de pago, entre ellas transferencia electrónica y también un plan de pagos diferidos a meses sin intereses. Toda esta información, si te interesa,
te la puedo hacer llegar de forma más estructurada vía correo electrónico. Le pueden tomar screenshot a este QR, es nuestra solicitud de admisión. La solicitud de admisión es el primer paso para poder inscribirte a este programa. El proceso funciona de la siguiente manera. Nosotros formamos un grupo de un perfil bastante especial para este programa. Queremos que todas las personas pues tengan determinada cantidad de años de experiencia, que vengan de determinada área, es un perfil particular, entonces necesitamos conocerte. Si tú estás interesado en ingresar a este programa, necesitamos que nos llenes esta solicitud de admisión que está en el QR. Si no logras entrar a esta liga, yo te la mando vía correo. Y bueno, nos mandas todos tus datos, currículum adjunto, y pasa a nuestro comité académico para que puedas tener tu carta de admisión a este programa. Entonces, si quieres más información específica de cómo obtener tu carta de admisión a este programa, igual, ahorita voy a dejar en el chat mi correo electrónico para que me puedas escribir. Y si no, aquí también aparece, melissa.sanchez@tec.mx. Entonces, bueno, pues les agradezco mucho por estar aquí con nosotros. Ahora vamos a pasar a un breve espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede agregarla aquí en el chat para estar contestando. Podemos contestar un par de ellas. Si alguien tiene alguna duda de la temática que presentó Fernando o del programa Brand Customer Experience, estamos atentos. Jesús Alberto Guajardo pregunta, Fernando, dice, hola, para experiencia del cliente se tocan temas predictivos para el NPS durante el curso. Referente a las mediciones de experiencia del cliente, sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Pregunta contestada. ¿Cuál es el título del maestro Sierra? Bueno, ahorita ya lo explicamos, pero te mandamos la información de Fernando. Preguntan también, hola, ¿en algún momento del curso se trabaja con el tema de One Stop? Ya contesté. Perfecto, Sí. muy bien, Con el enfoque omnicanal, sí lo vemos. Ya con un enfoque más en la omnicanalidad, que es perfecto, las soluciones transversales. excelente. No sé si alguien tenga alguna pregunta más, podemos contestar una pregunta antes de irnos, tenemos 2 minutos. Creo que Yair, ¿sí? Yair, es que estoy viendo aquí Esteban, Yair. No veo la pregunta de Yair. Tiene la mano levantada. A ver, Yair. Vamos a... Listo. Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. Fer. Hola, Melissa. Oye, una pregunta, Fer. Sí. ¿En algún momento dentro del programa se podría, es que estuve viendo como todo el tema y vi lo de Design Thinking y bueno, sobre cómo seguía. Mi pregunta es, ¿en algún momento se podría tocar o buscar una solución referente a usar la inteligencia artificial para aumentar la experiencia de cliente, pero con problemas de red de conexión? Mira, es un tema muy puntual, Ujú, habría que revisarlo, pero ujú. así a simple vista lo que te podría decir es que no a ese grado de detalle, porque Ok, obviamente estamos muy enfocados en los temas generales de la relación con los clientes, pero si nos contactas específicamente con la necesidad que tienes, lo podemos revisar, por supuesto. gracias, Fer. Claro. Gracias, Yair. Muchísimas gracias a todos. Damos por concluida esta sesión de preguntas y respuestas. También damos por concluida esta sesión informativa. Si alguien se quedó por acá con alguna pregunta que no alcanzamos a mencionar, yo en lo particular me hago cargo para estarla contestando. Y bueno, pues damos por concluida esta sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Vamos a seguir en comunicación con todos ustedes y bueno.